Por si me pudieran confirmar si ahí se escucha bien para poder comenzar. Buenos días, profe. Sí, se lo escucho bien. Muy Sí, bien, profe. muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos toca ver el día de hoy? ¿No? La clase pasada habíamos visto eh, lo que era divisibilidad y multiplicidad, ¿no? Habíamos visto que esos dos conceptos eran equivalentes. O sea, si A es divisible por B, A es múltiplo de B, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada. Dice, no se le escucha. ¿Se me escucha o no? Por el chat han puesto, no se le escucha, profe. ¿Se escucha o no? Porque en el chat me han puesto, profe, no se le escucha. Sí, sí, sí se escucha. Ah, ya, ya. Ah, ya dije, profe, era yo. Ah, ya, claro. Hay que aprender el audio. Ya, muy bien, ya, listo. No te preocupes, no te preocupes. Le estaba comentando, habíamos visto, por ejemplo, si A es divisible por B, era lo mismo decir A es múltiplo de B, porque estos conceptos son equivalentes, pero en realidad son tres conceptos equivalentes. Si A es divisible por B, entonces B es divisor de A. Repito, ¿ah? Si A es divisible por B, B es divisor de A. ¿Qué significa que A sea divisible por B? Que la división de A entre B es exacta. ¿Y qué significa que B sea divisor de A? Que B divide a A en forma exacta. Por ejemplo, es divisible por 7. ¿Por qué? Porque 91 entre 7 es exacto, nos da 13. 91 es divisible por 7. O también podemos decir 7 es divisor de 91. ¿Por qué decimos que 7 es divisor de 91? Porque lo divide a 91 en forma exacta. ¿De acuerdo? O sea, 91 entre 7 pues nos da 13. Entonces, nosotros vamos a trabajar con, o vamos a clasificar a los números enteros positivos a partir de la cantidad de sus divisores. Vamos a trabajar con divisores positivos. Por ejemplo, el número 5, eh, a ver, ustedes que tienen más experiencia, 5, ¿cuántos divisores tiene? El número 5. Ya, en realidad tiene 4, ¿no? ¿Cuáles son? 4 tiene, profe, no 2, profe. Siempre me han enseñado que son 4 divisores. ¿Cuáles son? 1, 5, -1 y -5. Tiene 4 divisores. Ahora, si decimos divisores positivos, tiene 2. Entonces, nosotros en este capítulo vamos a trabajar solamente con los divisores positivos. Cuando un número tenga 2 divisores positivos, le vamos a llamar número primo. Y si tiene más de 2 positivos, ojo, positivos, le vamos a decir número compuesto. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ya saben que si en algún momento tienen alguna duda, con toda confianza puedes activar tu micrófono, ¿no? Y me haces la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ya en aritmética semana 6, teorema de los números primos y teorema fundamental de la aritmética. Entonces, empezamos definiendo lo que es un número primo, ¿no? Un número entero positivo es primo o primo absoluto cuando tiene únicamente dos divisores positivos, que son la unidad y el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, el número, ojo, me habla de divisores positivos, acá no dice, ¿no? Por ejemplo, el número 2 es el único número primo par, el número 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, etcétera. Ellos son los primeros números primos, son los que tienen exactamente dos divisores. ¿Cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo número, dos divisores positivos. En total tienen 4 divisores, dos positivos, dos negativos, pero estamos hablando de divisores positivos. Muy bien. Los números que tienen más de dos divisores se le llama compuestos, ¿no? Por ejemplo, un primer número compuesto podría ser el número 4. Tiene tres divisores, uno, 2 y 4. El número 6 tiene cuatro divisores, uno, 2, 3 y 6. El número 8 divisores, uno, 2, 4 y 8. Tiene 4. El número 9 tiene 3, uno, 3 y 9. Y así. ¿Sí? Tenemos los primeros números compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo,
si nosotros vamos a analizar los divisores del número 12, es fácil, ¿no? Pues el número es pequeño, de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. ¿De acuerdo? Tiene solamente 6 divisores. De estos 6 divisores, el 2 y el 3 son los únicos primos, ¿sí? Divisores primos. 4, 6 y 12 son los números compuestos, divisores compuestos, ¿sí? 4, 6 y 12. Eh, Ahora a los primos, y si le juntamos a los primos con la unidad, le llamamos divisores simples, ¿sí? O sea, un divisor simple es un número que tiene a lo más dos divisores positivos, a lo más dos, o sea, puede ser dos o puede ser uno, por eso que ahí están los primos y la unidad. Y también los divisores propios. Por ejemplo, en la semana 2 nosotros hablamos de su conjunto propio. ¿Qué era un subconjunto propio? Era un subconjunto que no era el mismo número. Entonces, divisor propio es un divisor que no es el mismo número. Un divisor propio de 12 es un divisor de 12 que no es 12. O sea, todo lo demás excepto el 12. Entonces, si nosotros quisiéramos cantidad de divisores, por ejemplo, una manera sería a los primos le sumo los compuestos y la unidad. Esa sería una manera. Primo más compuestos más unidad. Otra manera, por ejemplo, sería divisores simples más compuestos. Ahí ya no le pongo más uno, porque en los simples está la unidad. Por ejemplo, ¿no? Los simples vienen a ser los primos más uno, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, el total de divisores, divisores propios también más uno, ¿no? Por el mismo número. ¿Sí? Son diferentes maneras de calcular la cantidad de divisores. ¿Sí? A ver, lo dejo hasta ahí, lo dejo un momento. ¿Sí? ¿No hay consultas? Ya. Continuamos. Si hay consultas, activan su audio, ¿ah? Con toda confianza. ¿Qué cosa es el teorema fundamental de la aritmética? No dice todo número mayor a la unidad, entero, ¿ah? Todo número entero mayor a la unidad, se puede escribir como el producto de sus divisores primos elevado a exponentes enteros positivos de forma única. Miren, ¿ah? Dice todo número entero mayor a la unidad se puede escribir como el producto de sus divisores primos elevado a exponentes enteros positivos de forma única, salvo el orden de sus factores. Acá tenemos al número n escrito como el producto de números primos, que son p sub 1, p sub 2, p sub 3, etcétera, elevado a exponentes enteros positivos, que son alfa sub 1, alfa sub 2, etcétera. Y a esta forma de representar al número, que es única, salvo el orden de los factores, se le llama descomposición canónica. ¿Sí? Los números primos, para que estén descompuestos canónicamente, tienen que ser diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el número 12, tiene dos divisores primos que son 2 y 3. Entonces, el número 12 es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Ahí, por ejemplo, está descompuesto canónicamente, de forma canónica. ¿Sí? Por ejemplo, otro, el número 693 es 3 al cuadrado por 7 a la 1 por 11 a la 1. ¿Sí? Está descompuesto canónicamente. ¿Por qué? Porque tanto 3, 7 y 11 son números primos y los exponentes 2, 1 y 1 son enteros positivos. Entonces está en forma canónica. El número 80 es 2 a la cuarta por 7 a 0 por 5 a la 1. Ese producto me da 80. Sin embargo, esta representación no es la forma canónica del número. ¿Por qué? Porque el 7 a la 0, el exponente no es un número entero positivo. Ahora, si yo lo eliminaría, ese 7 a la 0, ese sí sería la forma canónica. ¿Sí? Hay que tener presente eso. Por ejemplo, el número 144 lo puedes escribir como 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2 a la 1. El producto me da 144, pero no está descompuesto canónicamente. ¿Por qué? Porque los números primos tienen que ser diferentes y acá se está repitiendo el mismo número primo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para que se vuelva primo? Agrupar. Por ejemplo, yo puedo agrupar en vez de 2 al cubo y 2 a la 1, escribo 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. Por ejemplo, lo agrupé y ahora sí está en forma canónica. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta aquí, ahora sí, ahí ponemos forma canónica o descompuesto canónicamente, cualquiera de ellos.
No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Voy a ver el chat, por si no dice que están escribiendo las consultas en el chat. Ah, ya, no hay consultas. Ya. Mm. Cantidad de divisores positivos. ¿Sí? Eh, ¿Por qué es importante que el número esté en forma canónica? Porque si está representado canónicamente, a partir de esa representación podemos determinar la cantidad de divisores positivos. Por ejemplo, acá tenemos, nos dice, si el número está descompuesto canónicamente, ya, entonces P1, P2, todos ellos son números primos, los exponentes son enteros positivos, entonces el número lo puedes representar así: alfa 1 más 1, alfa 2 más 1, o sea, es el producto de todos los exponentes aumentados en una unidad. Ese producto, esa es la cantidad de divisores, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el número 72, por ejemplo, 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, si yo quisiera cantidad de divisores, habría que multiplicar esos exponentes, pero aumentados en una unidad, ¿no? Entonces ponemos ahí cantidad de divisores. Si el exponente es 3, escribo 4. Si el exponente 2, 3, 12. ¿Y cuáles son los 12 divisores? ¿Hay 12? Claro que sí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, 12, 18, 24, 36 y el mismo 72. Ahí están los 12. Hay 12 divisores. Entonces es muy fácil, pero tiene que estar bien representado canónicamente. ¿De acuerdo? Entonces, si el número 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, es forma canónica. Entonces multiplico los exponentes, que serían, como el exponente es 4, 5, y el otro exponente es 2, 1, 2, o sea, sería 5 por 3, no 15. Tiene 15 divisores. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros decimos 512, que es 2 a la 9, solo hay uno, pero igual le aumentamos en una unidad, me daría 10. Tiene 10 divisores, 512. Ojo, esa fórmula nos dice, acá no dice bien claro, para divisores positivos, ¿no? Positivos, ¿no? Otro, por ejemplo, sería 792. Es 3 al cuadrado por 2 al cubo por 11 a la 1. ¿Está en forma canónica? Sí, porque 3, 2 y 11 son primos. Los exponentes enteros positivos. Entonces, multiplico estos exponentes, 2, 3 y 1, aumentados en una unidad. Sería 3 por 4 por 2. ¿Mm? 24. Ahí está. Lo mismo para cualquier número. Entonces, cuando tú necesites saber cuántos números o cuántos divisores tiene un determinado número, ¿qué es lo que tienes que hacer? Multiplicas, ¿no? Los exponentes aumentados en una unidad. Es exponente de la forma canónica. O sea, el número primero tiene que estar en forma canónica. ¿Sí? A ver, ¿está claro entonces? También, el chat por si acaso. Chat por si acaso. Ya no hay nada en el chat. Muy bien. ¿Qué dice? Ya. Ahora sí. Ya. Si el número está en forma canónica, también se puede hacer la suma de sus divisores positivos. Ahí está. A ver, o sea, si yo tengo, no, uno dice, profe, está fea la fórmula. Mira, parece la fórmula, parece un poco difícil,
Pero ya cuando lo comience a resolver, no, sí está difícil en realidad. No, miren, es muy fácil en realidad. O sea, parece, ¿no? Por las notaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo acá un número primo elevado al alfa 1, ¿no? Entonces, tomo el número primo, a su exponente le aumento 1 menos 1 sobre el número primo menos 1. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la suma de divisores del número 72, 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Ya sabíamos que había 12 divisores, ¿sí? Ya sabíamos que había 12 divisores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es sus divisores, que son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, etcétera, no van de 2 en 2, no van de 3 en 3, o sea, no hay una ley de formación. Entonces, la única manera de sumar esos 12 términos sería ir uno a uno, vas sumando 1 más 2 más 3, ¿no? Un poco pesadito. Si fueran 20, 30 divisores, muchísimo más pesado. Pero con la fórmula sería así. A ver, sería así. Si nosotros aplicamos acá la suma de divisores para el número 72, tomo el primer número primo que es 2. ¿Cuál era su exponente? 3. Al exponente 3 le aumento 1. 4 sería, ¿no? Menos 1 sobre el número primo menos 1. Por. Y ahora tomo el siguiente número primo. El siguiente número primo es 3, ¿ya? ¿Cuál es su exponente? Su exponente es 2. Al exponente 2 le aumento 1, 3, menos 1 sobre el número primo menos 1. Entonces, acá sería, el primero sería 2 a la cuarta, 16, menos 1, 15. Entre 1 sigue siendo 15. Y en el otro sería 3 a cuadrado 27, menos 1, 26 y entre 2, 13. Y 15 por 13 me da 195. Entonces, solamente una operación que sería 15 por 13. ¿Sí? Entonces, no es difícil, ¿ah? Al cada número primo, al exponente le aumentas 1, menos 1, y abajo va el número primo menos 1. Por ejemplo, para 144 sería 2 a la 5 menos 1 sobre 2 menos 1 y 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. 2 a la 5 es 32, menos 1 es 31, entre 1 31. O sea, este sería 31 por 13, 403. Ahí estaría. Otro, para el número, por ejemplo, 360. Ese tiene, ¿cuántos divisores tiene 360? Sería 4 por 3, 12, por 2, 24. Imagínate sumando uno a uno. Pero aplicando fórmula, para el 2 al cubo sería 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1. Para el 3 al cuadrado sería 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Y para 5 a la 1, 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Ahí estaría. Entonces, eso sería 15 por 13 por, el otro sería 25 menos 1, 24, entre 4, 6 por 6. Mira, nos da 1170. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. Muy bien. Continuamos. Producto de divisores. Miren, imagínate para el número 72, los divisores eran 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y el mismo 72. Si nosotros multiplicamos 8 por 9 me da 72, 6 por 12 me da 72, 4 por 18 me da 72, lo mismo 3 por 24, lo mismo 2 por 36 y lo mismo 1 por 72. O sea, cada pareja me da 72. Como tengo 12 divisores, hay 6 parejas. Entonces sería 6 veces 72. Por lo tanto, el producto de divisores sería 72 a la 6. En general, el producto de divisores lo podemos conseguir así. Raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores. Pero hay otra versión de la fórmula que sería, tomamos el número y lo elevo a la cantidad de divisores sobre 2. Claro, porque la raíz cuadrada
pasa a dividir al exponente, ¿no? Como 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, como hay 12 divisores, sería 72 elevado a la 12 entre los 72 a la 6. Entonces, repito, lo puedo ver así, n elevado a la cantidad de divisores sobre 2. Ahí está. Para 144, por ejemplo, la cantidad de divisores es impar, porque los exponentes son pares. Los exponentes son pares, 4 y 2. Entonces, productos aumentado en 1 sería 5 por 3, 15. ¿No? Entonces, si la cantidad de divisores es impar, significa que los exponentes son pares y tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Y raíz cuadrada de 144 es exacto, pues es 12, o sea, sería 12 a la 15. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 360, ahí sí la cantidad de divisores es par, ¿no? Sería 4 por 3 por 2, 24. Entonces acá sería 360 a la 12, porque es elevado a la cantidad de divisores sobre 2, ¿sí? Ahí está. Muy bien. A ver, pueden preguntar, ¿ah? Está incluido en el paquete, en el pack, está incluido las preguntas si es que surgiera alguna duda. Ya no hay más fórmulas, ¿ah? Pero sí, dime, dime. Yo quería pedirles que si podía explicar los ejemplos. De nuevo, no lo escuché bien. Ah, ya, ya. Ujú, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito la cantidad de divisores. Y la cantidad de divisores ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, para 360, esta es su forma canónica, ¿no? Y para cantidad de divisores lo que tenía que hacer era multiplicar los exponentes, pero aumentados en una unidad. Por eso es 4 por 3 por 2. Nos da 24 divisores. Entonces, si yo quisiera cantidad de divisores, a ver, mm, ya. Si yo quisiera producto de divisores de 360, entonces de frente sería 360 elevado a la cantidad de divisores sobre 2. ¿Cuánto es eso? Eso es 12. Por eso que nos da de frente, nos da 360 a la 12. Lo podía haber escrito como raíz cuadrada, sí, es lo mismo. O sea, este que está como raíz cuadrada, también lo puedes escribir n elevado a la cantidad de divisores sobre 2. Es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos. Ah, ya entendí, profe, gracias. Ujú, muy bien. No sé si los demás, a ver, voy a ver el chat, de repente en el chat hay algo. Ya no hay más fórmulas, solamente vamos a ver algunos casos adicionales. Dice, profe, ¿es verdad que los números primos no tienen ley de formación? Vi que eran múltiplo de 4 sumado o restado en 1 para ver si era primo. Sí, pero, a ver, eh, los números primos siempre tienen la forma, en primer lugar solamente hay uno que es par, que es el número 2, pero a partir de ahí todos son impares. Entonces, por eso que dice que son múltiplos de 4. O sea, todos los números primos tienen la forma de múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Por ejemplo, a ver un momentito. Los primeros primos después de 4, ¿no? Sería 5 o el 3 también, ¿no? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etcétera. ¿Cuáles son múltiplos de 4 más 1? Ah, múltiplo de 4 más 1, el 5, ese es múltiplo de 4 más 1, ¿no? El 13 es múltiplo de 4 más 1, ¿no? Luego sería el 17 es múltiplo de 4 más 1. ¿Cuáles son múltiplo de 4 menos 1? El número 3, múltiplo de 4 menos 1, el número 7, múltiplo de 4 menos 1, el 11, múltiplo de 4 menos 1, el 19, múltiplo de 4 menos 1, el 23 y así. Entonces, al final, todos los números primos, excepto el número 2, tienen esa forma. Porque si nosotros descartamos los pares, estoy descartando los múltiplos de 2, los múltiplos de 4, entonces, lo que nos quedaría sería o múltiplo 4 más 1 o múltiplo 4 menos 1. Ahí estoy abarcando todos los números, ¿sí?
Ahora, no están todos los múltiplos de 4 o todos los múltiplos de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. No están todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El número 25. 25, yo no puedo ponerlo acá 25 porque 25 no es primo, pero 25 sí tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. Pero no está ahí, o sea, no están todos. O sea, por eso que le digo, no hay una ley de formación para los números primos, no se puede, no hay una fórmula que me determine los números primos, todos los números primos, no. Ni siquiera hasta cuál es el último número primo. Se supone que eso continúa, continúa, continúa. No hay, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero no nos vamos a preocupar tanto en eso, ¿sí? Ahora, lo que sí, no sé si ustedes escucharon hace unos años, un matemático peruano eh, dio la noticia mundial, ¿no? Un matemático peruano, Michel Helford, dijo, no, Harald Helford, Michel era su papá, Harald Helford, él demostró, dice, la noticia era así, peruano resolvió el problema con 270 años de formulación. O sea, había un problema que tenía matemático que tenía 270 años, nadie lo podía resolver y él lo resolvió a nivel mundial, ¿ah? Pues la noticia fue a nivel mundial. ¿Y qué no decía? El teorema en realidad más que un teorema era o sea, no era un teorema, sino en ese tiempo era una conjetura. Una conjetura es una verdad que parece ser verdad, pero que no se ha llegado a demostrar, por lo tanto, no es un teorema. Si se llegara a demostrar, es un teorema. En ese tiempo se llamaba la conjetura débil de Goldbach, que nos decía todo número primo mayor a 7, creo, todo número primo sí, mayor a 7 se puede escribir como la suma de 3 primos. Todo número impar, perdón, todo número impar mayor a 7 se puede escribir como la suma de 3 números primos. Por ejemplo, el número 9, 3 más 3 más 3. El 11, 3 más 3 más 5. ¿No? El 13, ¿cómo sería? 3 más 5 más 5. ¿No? Y así todos los números impares se podían escribir como la suma de 3 números primos, ¿de acuerdo? Todo número impar. Ah, el 7, claro, mayor a 5, ¿no? El 7 también, ¿no? Sería, el 7 también, 2 más 2 más 3, claro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Harald Heffer? Harald Heffer lo demostró. Y entonces, al demostrarlo, ya dejó de ser conjetura y se convirtió en un teorema. ¿Sí? Entonces, un teorema ya es una verdad aceptada porque ha sido demostrado. Entonces, no importa hasta qué valor, porque los matemáticos entonces probaron con todos los impares y se pasaron la vida, ¿no? Hasta 2000 y tanto, 3000, 4000 y tanto, con cualquier número impar, cuáles son los 3 primos que sumados me daban ese número. Y seguían buscando y seguían encontrando y seguían buscando. Harald Heffer demostró que eso siempre se da. Ahora es un teorema. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos problemas nos puede venir un problema así, ¿no? Nos puede venir, calcula la cantidad de divisores múltiplo de 2 del número 24. Entonces, ¿cuándo un número es múltiplo de 2? Cuando es 2 por algo. 2 por algo, múltiplo de 2. Entonces, ¿qué se hace cuando queremos cantidad de divisores múltiplo de 2? Por ejemplo, en el número 24 separo un 2. Ahí está. 24 separé un 2. ¿Sí? Y me quedó 2 al cuadrado por 3 a la 1. Al separar un 2, 2 por algo es múltiplo de 2. Entonces, lo único que hago es aplico la fórmula de cantidad de divisores, pero a los exponentes que nos están quedando. Por ejemplo, si el exponente es 2, 3. Si el exponente es 1, 2. Entonces nos daría 6. El número 24 tiene 6 divisores múltiplo de 2. ¿Cuáles son? Está el 2, el 4, ¿no? El 6, el 8, el 12, ¿no? Y el mismo 24. Ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces, de manera análoga, si me hubiera dicho cantidad de divisores múltiplo de 4, ¿qué es lo que tendría que hacer? Separar un 4. Entonces me quedaría, a ver, 24 es 4 por 6. El 6 le aplico descomposición polinómica, ahí está, y sería 2 a la 1 por 3 a la 1. Entonces lo único que hago es trabajo con esos exponentes, ¿no? Si el exponente es 1, 2, si el otro exponente 1, 2, me quedaría 4. Quiere decir que el número 24 tiene 4 divisores múltiplos de 4. ¿Cuáles serían? A ver, el número 4 va 1, ¿no? El número 8, el número 12 y el mismo 24. Ahí estarían los 4 divisores.
¿sí? Entonces, esto es válido para cualquier número. Si tú quieres, por ejemplo, múltiplo de 6, separas un 6. Múltiplo de 8, separas un 8. Múltiplo de 3, separas un 3. Y le aplicas la fórmula de cantidad de divisores a lo que te queda en el paréntesis. Múltiplo de 6, separamos un 6, me quedó 2 al cuadrado. El exponente de 2, le aumento 1, 2 más 1, 3. Hay 3 divisores múltiplos de 6. ¿Cuáles son? El 6, el 12 y el mismo 24. Ahí están los 3. ¿Sí? A ver, le pueden tomar captura, pueden preguntar aquí también. Profe, Dime, dime. ¿y si en vez de múltiplo dice divisor? ¿Lo mismo? No, estamos viendo cantidad de divisores múltiplos de 24, múltiplos de 2. O sea, por ejemplo, cantidad de divisores de 24 que sean múltiplo de 2. Lo que tú me estarías pidiendo sería cantidad de divisores de 24 que sean divisores. Divisor, divisor. No, por eso es múltiplo, ¿de acuerdo? Ojo, estos son cantidad de divisores de 24 múltiplos de 2. Puede ser múltiplo de 4, múltiplo de 6, pero son divisores, ya son divisores. Entonces sería divisor, divisor. No, por eso que esto se queda con múltiplos. ¿Sí? En todo lo que estamos viendo es para cantidad de divisores. Muy bien, de repente hay otra consulta ahí. ¿Me pudiera dar un ejemplo más con otro número? Claro, por ejemplo, imagínense que, acá lo voy a poner, ¿ya? Imagínense que quisiéramos otro número, por ejemplo, el número 120. ¿De acuerdo? Yo quiero cantidad de divisores de 120 que sean múltiplos de 10. Entonces, ¿qué tendría que hacer con 120? Si me dice múltiplo de 10, separar un 10 y me quedaría 12. Y ese número 12 es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Entonces, acá tendríamos que aplicar la fórmula de cantidad de divisores a lo que se quedó en el paréntesis. Cantidad de divisores múltiplo de 10 de 120, si el exponente es 2, 2 más 1, si el exponente es 1, 1 más 1, nos haría 3 por 2, 6. ¿Cuáles serán esos 6 divisores? 6 de 120 que sean múltiplos de 10. Por ejemplo, el 10. ¿Qué más? El 20. 30 también es divisor, ¿no? 40 es divisor, 60 es divisor y el mismo 120. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6. Los 6 divisores múltiplos de 10 del número 120. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y otro tipo de fórmula, pero utilizando estos resultados anteriores, por ejemplo, ya sabemos que el número 24 tiene 6 divisores múltiplo de 2, tiene 4 divisores múltiplo de 4 y tiene 3 divisores múltiplo de 6. Miren, en algunos problemas se nos presenta una situación así. Por ejemplo, dice, cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no de 3. Ojo, múltiplo de 2, pero no de 3. Entonces uno a veces piensa, si me dice profe múltiplo, pero no de 3, a la cantidad total de múltiplo de 2 le voy a restar los múltiplos de 3, ¿no? Lo restamos nada más, y ya está, se acabó. No, no se cumple así. ¿Por qué? Porque cuando me dice múltiplo de 2, pero no de 3, hay que considerar que estos conjuntos, el conjunto de números múltiplo de 2 y el conjunto de números múltiplo de 3 se intersectan. Hay algunos que son múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Entonces yo los trabajo así, como si se estuvieran intersectando. Ahí está. ¿Cuántos múltiplos hay? 6. Tenemos el conjunto de múltiplos, el conjunto de múltiplos de 3. Cuando me dice que sea múltiplo, pero no de 3, se refiere a esta zona amarilla. Esta zona amarilla son múltiplos, pero no de 3. Entonces les pregunto, para calcular la cantidad de divisores múltiplos, pero no de 3, a la cantidad total de múltiplos, ¿qué le voy a restar? ¿Le voy a restar lo del medio o le resto todo múltiplo de 3? La intersección, profe. Claro, solo le resto la intersección. A múltiplo de 2 solo le quito lo del medio. ¿Y lo del medio es múltiplo de cuánto? 6, profe. De 6. Claro, pues si es múltiplo de 2 y de 3 es múltiplo de 6. Hay 3 múltiplos de 6.
Entonces, cantidad de divisores que sean múltiplo de 2 y no de 3 es la cantidad de divisores múltiplo de 2 menos la intersección que es múltiplo de 6. ¿Cuántos múltiplos de 2? Habían 6. ¿Cuántos múltiplos de 6? Habían 3. ¿Cuál es la diferencia? 3. ¿Cuáles son? A ver, sea múltiplo de 2, pero no de 3. El 2, el 4 y el 8. Ahí está. Ahora, otra manera de ver lo mismo, exactamente lo mismo, otra manera, miren, presten atención a esta otra manera, sería, como me dice que sea múltiplo, empieza diciendo que sea múltiplo de 2, entonces separa un 2. Ahí está, separa un 2. Dice que sea múltiplo de 2, separa un 2. Pero luego me dice, pero que no sea múltiplo de 3. Entonces no considero a ningún 3. ¿Por qué? Porque bastaría que haya un 3 y se vuelve múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, si el exponente es 2, 2 más 1, 3. Ahí está. No es el mismo resultado. ¿Sí? A ver, me dicen por favor si está claro. Ya. Otro caso, por ejemplo, similar, dice, calcula la cantidad de divisores múltiplos, pero no de 4. Hay una gran diferencia acá, que en el caso de los múltiplos de 2 y de 3 se intersectan, pero en el caso de los múltiplos de 2 y múltiplos de 4 hay una relación de inclusión. ¿Cuál es más pequeño, múltiplo de 2 o de 4? Los múltiplos de 4. Claro, porque todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Múltiplo de 4 es más pequeño, ahí está. Entonces, cuando me dice que sea múltiplo de 2, pero no de 4, se refieren a esta zona que voy a pintar de amarillo. Esta zona es múltiplo de 2, pero no de 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no de 4. Ahí está. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 2 hay? 6. ¿Cuántos múltiplos de 4? 4. Entonces, la diferencia es 2. Solamente hay dos números que son divisores, siendo múltiplos no son de 4. El 2 y el 6, ¿no? 2 y 6, nada más. Y otra manera de hacer lo mismo sería, como no dice múltiplo 2, separamos un 2, hasta ahí es lo mismo que en el caso anterior, hemos separado un 2, y como no dice que no sea múltiplo de 4, no le agrego ningún 2. Bastaría que le agregue un 2 y se vuelve múltiplo de 4. Entonces no le agrego ninguno, o sea, no considero esto, nada más. Me quedo con el 3 a la 1. Si el exponente es 1, le aumento 1, 2. Estaría. ¿Sí? Muy bien. A ver, estamos viendo algunos casos que se presentan, ¿no? Pero es con las mismas fórmulas, con la fórmula de cantidad de divisores. Vamos a ver un par de casos más y ya con eso ya terminamos la explicación, pero hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿y si fuera 2 al cubo? Si fuera, no considero ninguno igual, porque bastaría que haya un 2 y se vuelve múltiplo de 4. O sea, si fuera acá un 2 al cubo, ¿no? Igualito, ninguno. Ya, gracias. Ujú, muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de problemas, es cuando me dice, por ejemplo, acá me dice, calcule la cantidad de divisores positivos cuadrado perfecto y cubo perfecto y nos dan un número, ¿no? ¿Cuáles son los números cuadrados perfectos? Son los números que tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, el 1, el 4, el 9, ¿no? 16, 25, etcétera. Ellos son los cuadrados perfectos, ¿sí? ¿Qué forma tiene? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. O sea, tiene la forma de un entero elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero determinar la cantidad de divisores cuadrados del número, yo tengo que darle forma de algo al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo, perdón, 2 a la 8, ese 2 a la 8 lo escribo como 2 al cuadrado a la cuarta. Porque los únicos que nos generan divisores cuadrados perfectos son los números cuadrados perfectos. Entonces, trabajo con ese exponente 4, le aumento 1, 5. Si yo tengo, por ejemplo, el siguiente, es 3 a la 6, para cuadrado perfecto lo escribo como 3, 3, 3, 3, 3 al cuadrado elevado al cubo.
Y lo mismo, ¿no? Trabajo con ¿qué exponente? Trabajo con el exponente 3. Y si yo tengo 7 al cubo, ese 7 al cubo, separo un 7, 7 al cuadrado por 7, ¿no? 7 al cuadrado por 7. ¿Sí? El 7 cuadrado sí me genera divisores cuadrados perfectos, porque es cuadrado perfecto, pero le pongo su exponente 1 y trabajo con su exponente 1. Por eso que al número se le está dando de esta forma, y ahí lo único que tendría que hacer es multiplicar 4 por 3 por 1, ¿no? Aumentados en 1, o sea, sería 5 por 4 por 2. No haría 40 divisores. Por ejemplo, por ejemplo, a ver. Para el número 72 es 8 por 9. El 8 es 2 al cuadrado a la 1 por 2 y el 9 es 3 al cuadrado a la 1. Yo lo único que tendría que hacer sería multiplicar estos exponentes, pero aumentados en una unidad. Cantidad de divisores cuadrados sería 2 por 2, 4. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, divisores cuadrados, o sea, el número 72. Está el número 4, 4 es divisor. Está el 9, 9 es divisor. ¿Quién es más? Pues son 4, no dice. 36. El 36, ¿no? Y falta 1. ¿Cuál faltaría entonces? Falta 1. Pues son 4. Está el 9, 4, 9 y 36. Falta 1. El 1, pues falta 1, pues falta 1. ¿Quién falta? El 1. Ahí está, el 1 también es cuadrado perfecto. ¿Sí? Y entonces, para cubos, exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros del número 72 quisiéramos cubos, el número 72, cubo perfecto, 2 al cubo por 3 al cuadrado. Solamente acá sería. O sea, el exponente 1 me daría 2, 1 más 1. Solo hay 2 divisores cúbicos. ¿Cuáles serían? El 1 y el 8. ¿Sí? Pero para el número que tenemos acá, por ejemplo, en lugar de escribir 2 a la 8, ahí está el 2 a la 8, en lugar de escribirlo como 2 al cuadrado a la cuarta, ahora lo escribo como 2 al cubo al cuadrado. Porque lo que me generan divisores cúbicos son los números cubo perfecto. Pero 2 al cubo al cuadrado es 2 a la 6. Entonces me estaría faltando un 2 al cuadrado. Ahora sí es 2 a la 8. Pero ese 2 al cuadrado no me genera nada de cúbicos. Porque los únicos que nos generan divisores cúbicos son los números cubo perfecto. El siguiente es 3 a la 6. Ese 3 a la 6, ese sí sería 3 al cubo al cuadrado. Y el siguiente es 7 a la 1. 7 al cubo. 7 al cubo a la 1. Entonces los únicos exponentes que cuentan sería ese 2 y ese 1. Ahí estaría, ¿no? No, haría 3 por 3 por 2, 18. Tiene 18 divisores cubo perfecto. ¿Sí? Muy bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta aquí. Bueno, y vamos a terminar ya lo último, ya, y con eso ya empezamos a ver los problemas de conmoción canónica, el factorial de un número. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Factorial de 12. Es 1 por 2 por 3 por 4 hasta 12. Digamos que nos dijeran cantidad de divisores del número factorial de 12. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darle forma canónica. ¿Cuáles son, para forma canónica, no? Los divisores de primos de 12, el 2, 3, 5 y 7. No, sí, 2, 3, 5, 7 y 11. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera saber cuántos números 2 hay, acá hay uno, mira, acá hay uno, acá hay 2, acá hay uno, acá hay 3, es 2 al cubo, acá hay uno y acá hay 2. A ver, sumando, ¿ya? Sería 1 más 2 más 1 van 4, 4 más 3, 7, más 1, 8 y 2, 12. O sea, habría un 2 a la 12. Pero en lugar de estar haciendo eso, porque si el número es más grande, se nos complicaría un poco, eh, se aplica el método de divisiones sucesivas. O sea, divido, si yo quiero saber cuántas veces aparece el número 2 en factorial de 12, divido 12 entre 2. Me da 6, divido ese 6 entre 2. Me da 3, ese 3 lo vuelvo a dividir entre 2 y me da 1. La suma, ¿no? La suma de esos cocientes es la cantidad de veces que aparece el número 2, ¿de acuerdo? Ahí sumando, entonces no da 10, quiere decir que yo he sumado mal. A ver, era
1 más 2 más 1, hasta ahí nos da 4, más 3, 7, sí, más 3, 10 era. Acá era 1 más 2 más 1, hasta ahí va 4, más 3, 7, más 1, 8, más 2, 10. Entonces, 2 a la 10. ¿Sí? Porque la suma nos da 10. Había 10 veces el número 2. En vez de estar haciendo la suma, divisiones sucesivas. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces aparece el número 3. Entonces, acá hay 1, acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 1. ¿Cuántos hay? Hay 5. Entonces, tendría que ser un 3 a la 5. Pero si yo divido 12 entre 3, me da 4. 4 entre 3 me da 1. Sumo los cocientes y me da 5 de frente. 3 a la 5. Para el número 7 solo hay 1, ¿no? Yo puedo dividir 2 entre 7 a 1. Pero para el número 5 hay 2. Para el número 7 hay 1. Y para el número 11 también hay 1. Nada más. Ya tenemos el número en forma canónica. Ahí ya podríamos aplicar lo que nos pidan. De repente nos piden cantidad de divisores. Depende de si cantidad de divisores múltiplo de 2 o múltiplo de 3 o múltiplo de 11, lo que sea. Pero ya lo tenemos en forma canónica. A ver, lo dejo ahí un momento. Esa es toda la teoría. No vamos a ver más. De repente ahí tienen consultas. Vamos a ver el chat, ¿ya? Sí, no hay consultas entonces, ¿no? Ya. ¿Qué dice acá? Ahora sí. Ejercicio de clase, ya que no hay más consultas, hay pocas consultas hoy día, entonces vamos a comenzar a desarrollar estos ejercicios. Problema número 1, dice el profesor de aritmética solicitó a sus alumnos que utilicen 2 dígitos significativos. Cuando me dice dígitos se refiere de números de una cifra, ¿no? Cuando me dice significativos se refiere a que sean diferentes de 0. 2 números diferentes de 0, A y B, donde A es mayor a B, y que con esto se construya números de esta forma. N es igual, nos dice, a elevado al cubo menos b elevado al cubo. O sea, le dice con números, con estas cifras significativas, formen números de esa, que tienen esa forma de a al cubo menos b al cubo, ¿no? Entonces nos dice, indica la alternativa correcta. A ver, vamos a ver entonces. Por ejemplo, me dice n siempre es un número compuesto. Pero en primer lugar, ¿cuáles son los números que se pueden utilizar? El 1, el 2, el 3, así hasta el número 9. Esos son los números. ¿De acuerdo? A es mayor a B. Ya está. Por ejemplo, si nosotros trabajamos cuando A vale 2 y B vale 1, por ejemplo, ¿no? Nos quedaría 2 al cubo menos 1 sería 7. Y 7 es un número primo. Entonces, con esto ya se dice que el primero es falso. ¿Por qué? Porque el primero, la alternativa me dice n siempre es compuesto. Falso. A veces es primo. El B nos dice, si A y B son primos, entonces n siempre es primo. Miren, dice, si A y B son primos, entonces n siempre es primo. Pero esto no se cumple, por ejemplo, para 5 y 3. Porque 5 al cubo, que es 125, menos 3 al cubo, que es 27, nos da 98. Y 98 no es un número primo. A y B son números primos, que son 5 y 3, y el resultado no lo es. O sea, el B es falso. El C dice, por lo menos hay un valor de n que es primo. Sí, ya hemos hallado, el 7. Ese es verdadero.
El D, por ejemplo, me dice, la suma de cifras del menor valor de n es 2, pero ¿qué es lo que pasa? El menor valor de n es con los menores valores de A y de B, o sea, 2 y 1, o sea, el menor valor es 7. Y cuando n vale 7, suma de cifras sería 7, no sería 2, por eso que es falso. Y en la última me dice, n puede tomar valores negativos, pero es falso, pues, ¿por qué? Porque A es mayor a B. Si A es mayor a B, entonces A al cubo es mayor que B al cubo, o sea, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Muy bien, por lo tanto, el único que nos salió verdadero era la alternativa C. A ver, entonces, Profe, siempre que diga dígitos significativos serán diferentes de cero, ¿no? sí, así es. O cifras significativas, que es lo mismo, ¿no? Cifras diferentes de cero. Otra consulta. A ver el chat, que está en el chat. Dice, profe, ¿podría hacer un ejemplo de lo último? Merly, ¿cuál es lo último? Disculpa, ¿de este último problema o de lo que hemos visto del factorial? Creo que te refieres a lo del factorial, ¿no? Ya. A ver. Imagínate que en un problema me digan cantidad de divisores de factorial de 8. Pongo factorial de 8 como un ejemplo nomás, ¿ah? Entonces, lo primero que tendría que hacer con factorial de 8 sería darle forma canónica. Los divisores primos serían 2, 3, 5 y 7, ¿no? Bueno, hay un solo 5 y hay un solo 7. Yo quiero saber cuántos números 2 hay. Entonces lo que te hago es divido 8 entre 2, me da 4. 4 entre 2 me da 2. 2 entre 2 me da 1. Sumo estos exponentes, ¿no? 4 más 2 más 1 me daría 7, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de veces que aparece el número 2, 2 a la 7, ¿de acuerdo? Ahora, si me dice del otro, quiero saber cuántos números 3 aparece, divido 8 entre 3, ¿no? Me daría 2, que son en 3 y en 6, 2 nomás. Entonces, ya no sumo cifras porque solamente son 2. Ahí está. Entonces, ya tengo al número en forma canónica. ¿Y para qué me sirve eso? Entre otras cosas, me pueden ver cantidad de divisores. Si el exponente es 7, 8. Si el exponente es 2, 3. Si el exponente es 1, 2. Si el exponente 1, 2. O sea, me quedaría 24 por 4, 96. ¿Sí? Para eso, seguramente, entre otras cosas, hoy día vamos a desarrollar ejercicio. Me parece que en el problema 10 se utiliza esto del factorial, ¿no? Entonces, con las divisiones sucesivas podemos darle forma canónica de una manera sencilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si con eso ya está claro. Ah, ya, muy bien. Continuamos, ¿ya? Ya. Dice, un contenedor tiene la forma de un paralelepípedo, o sea, no sé, pues más o menos una especie de una caja, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, si esto mide A, esto mide B y la altura mide C, ¿cuál sería el volumen? El volumen sería A por B por C. Ese es el volumen del contenedor, ¿de acuerdo? Producto de sus tres dimensiones. Ahora no dice, tiene espárragos que ocupan un volumen de A000. Y además no dice, las dimensiones del contenedor son esos tres numeritos primos. Miren, nos dan de dato que son primos, ¿sí? Nos dan de dato ahí que son números primos y también nos dan de dato el volumen total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualar. El volumen total lo igualamos al producto de las tres dimensiones, ¿sí? Entonces tendríamos ese volumen, sería B por B más 1, por C, por CC, por CD. Ahí tenemos el volumen.
A ver, yo les pregunto acá inmediatamente, ¿ah? Lo siguiente. ¿Cuánto vale C? 11, profe. Bueno, C vale 1, ¿no? Entonces, ¿no? C es 11. Claro, porque es el único número primo que tiene dos cifras iguales. Único número primo es 12, 11. No hay otro. C vale 1. Muy bien. Y B, la letra B tendría que ser par o impar. B, Par. par, claro. ¿Por qué? ¿Por qué B tiene que ser par? Porque en ese número la cifra en menor orden es B más 1. Y B más 1 tiene que ser impar, porque los números primos de dos cifras son impares. Entonces, B más 1 tiene que ser impar, por lo tanto, B vale, es par. No puede ser 0 porque es primera cifra. Entonces, los únicos pares que puede tomar, los únicos valores que puede tomar serían 2, 4, 6 y 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo primero, ya hemos descubierto que B es primo, pero aunque B es par y que C es 1. Ya está, eso es lo primero que hemos descubierto. Entonces, vamos a analizar los casos, por ejemplo, ¿qué pasaría si B fuera 2? El volumen, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Sería A301, ahí está el volumen, A301, ese es el volumen, y este volumen sería el producto de estos tres numeritos, pero el primer numerito, acá está, como A vale 2, sería 23, 23 por 11 por 1D. A ver, yo les pregunto ahí, para que el producto termine en 1, ¿cuánto vale D? 7. 7, ¿no? Entonces, y 17 sí sería primo, ¿no? Y al multiplicar, cumple, ¿no? El número A301 es igual al número 4301, cumple. O sea, ahí tendríamos que A vale 4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero miren qué pasaría si B fuera 4. Si B fuera 4, el volumen sería A501, ahí está el volumen. Y el primer factor, que es BB más 1, como B vale 4, sería 45. Y ahí hay un problema. ¿Cuál es? Que 45 no es primo. O sea, automáticamente se está descartado. Y siguiente, ¿qué pasaría si B fuera 6? El volumen sería A701. El primer factor, que es BB más 1, como A vale 6, sería 67. Ese sí es primo. 67 por 11 por 1D. Pregunta, ¿cuál es el único valor que podría tomar D para que el producto termine en 1? 3. 3. Y 13 es primo. Entonces sería 67 por 11 por 13, nos haría 9.581. Ahí la pregunta es, ¿cumple o no cumple? ¿O qué es lo que fallaría? En realidad falla. Hay algo ahí que no cumple. ¿Qué sería? ¿O sí cumple? En el Las dígito 0, cifras, profe. claro, no solamente el 0, ¿no? O sea, la cifra de segundo y tercer orden cambia, porque es 7-0 y acá es 5-8. No cumple. No nos da igual. En el primero sí nos daba igual. Y finalmente, ¿qué pasaría si B fuera 8? Algunos ya identificaron, profe, ya no tiene 4 cifras. Claro, cuando B vale 6, nos da 9.581. Con 8 ya pues se va a pasar. Y efectivamente, el número es A901. Los factores, el primero, como B vale 8, sería 89 por 11 por CD. Para que termine en 1, como hay un 89, D tiene que ser 9. 19 es primo. Pero el problema es que al multiplicar por 89 y por 11 me da 18.601, se recontrapasó. Entonces solamente hay una posibilidad. B vale 2, A vale 4, ¿no? El número es 4.301, ¿sí? Y este es el volumen. Este es el volumen del contenedor. Ahora, ¿cuánto está ocupado? Está ocupado A000, o sea, 4.000. Eso es lo que está ocupado con espárragos, ¿no? Muy bien, entonces nos dice, ¿cuánto falta llenar? La diferencia, 301. 301, alternativa C. A ver, lo dejo ahí un momento. Profesor, Dime. había escuchado que los únicos números consecutivos también eran 2 y 3. ¿Está Sí. bien? Entonces sería ahí ya de frente, si se sabe, ¿no? Ya, B- pero B- escucha. No. Es que escucha aquí algo.
Los únicos números primos consecutivos son 2 y 3. Y el número BB más 1 es primo, pero por separado, las cifras no son primos. O sea, o no necesariamente, ¿no? Este es un número de 2 cifras. Ajá, por ejemplo, 67, 89, ¿no? Muy bien. Son primos, ¿no? Muy bien. No sé si hay otra consulta. Voy a ver el chat, ¿ya? De repente en el chat hay alguna consulta. Vamos a ver. Ya. No hay consultas, ¿no? Entonces, vamos bien. Este tal vez sea el más operativo. Los demás están un poquito más fáciles. Vamos a continuar. Ya. Muy bien. Estamos entonces ahora en el problema 3. Dice, un ambientalista debe trasladar 360 huevos de tortugas taricaya desde su laboratorio hacia un río para liberarlas después de que éstas eclosionen. Ujú. Para ello, nos dice, debe preparar varios tipos de cajas en las que entrarán exactamente la misma cantidad de huevos. Por ejemplo, eh, puede preparar cajitas donde entre un huevo. O sea, en cada cajita un huevo, ¿no? Y nos da exacto, ¿no? Puede preparar cajitas donde entren 2 huevos. Claro. Puede preparar cajitas donde entren 3 huevos, de 3 en 3. O cajitas de 4 en 4. O cajitas de 5 en 5. Pero pregunto yo, ¿podrá hacer o repartirlos en cajitas de 7 en 7? ¿Se puede? No. No, ¿no? No. ¿Por qué? Porque no nos daría exacto. Ni de 11 en 11, ni de 13 en 13, ni de 7 en 7, ni de 25 en 25. No nos da exacto. Entonces, esa cantidad de huevitos que va en cada cajita, para que no es exacto, tendría que ser un divisor de 360. O sea, lo podemos separar en cajitas de 1, en cajita de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, pero no de 7, hasta una sola cajita de 360, ¿no? Entonces nos dice, en cada caja tiene que haber una cantidad que es un divisor de 360. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 360? Lo convertimos, le damos forma canónica, ¿no? Ya sabemos que 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 al 1, multiplico estos exponentes aumentados en una unidad, o sea, sería 4 por 3 por 2, ¿no? 24, ¿sí? Pero hay 2 valores que no pueden ser porque no dice, no se puede cajita de 1 ni una cajita donde vayan todos. O sea, ni uno de los 24 divisores de 360 no se debe considerar ni al 1 ni al mismo 360. Entonces nos quedaría 22. 22 tipos de cajitas, ¿no? Cajitas de 2, cajita de 3, de 4, de 5, de 6, de 8 y así. Muy bien, la respuesta sería 22, alternativa B. No hay consultas, si no pasamos al siguiente. Está claro, profe. Muy bien. Miguel acude a una juguetería con AB dólares y compra un avión de control remoto en BA dólares, ¿no? Está gastándola gratis para su sobrino Darío. Qué buen tío es, ¿no?
Tengo que hallar los valores de A y B para saber cuánto dinero le sobró. Pero para hallar los valores de A y B, nos dice que este número que es 9 a la A y 4 a la B, tiene esta cantidad de divisores. Entonces, al número que tengo que hacer, tengo que darle forma canónica para aplicar la fórmula de cantidad de divisores. 9 a la A es 3 elevado a 2A. 4 a la B es 2 elevado a 2B. Ahí está nuestro número. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de divisores? Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Sería 2A más 1 por 2B más 1. ¿Sí? Esa es la cantidad de divisores. Y ahí podemos comenzar a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 2A por 2B me daría 4AB, ¿no? 2A por 1 me daría 2A, 1 por 2B me daría 2B y 1 por 1 me daría 1. Y en vez de escribir cantidad de divisores, yo puedo escribir el dato. ¿Sí? La cantidad de divisores es A más 4, B más 5, lo igualo a ese resultado y ya está formada nuestra ecuación. Podemos aplicar descomposición polinómica. Por ejemplo, si yo tuviera el número 76, sería 7 por 10 más 6. Esa es la descomposición polinómica, ¿no? Pues está en base 10. Entonces, a más 4 lo multiplico por 10 y le sumo las unidades, que es B más 5. Ahí está. Y ahí vamos a comenzar a operar, por ejemplo, 10 por A y 10 por 4, 40, ¿no? 10A, pero si le pasa a restar 2A, me daría 8A. Yo tengo 10 por 4, 40, más 5, 45, menos 1, 44. Y al otro B pasa a restar a 2B, me daría un solo B. Y también tengo el 4AB. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Hemos llegado hasta ahí. Y acá no, profe, entonces tiene que tantear valores. No, 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 no. Nada de eso. Utilizamos lo que nosotros vimos en la clase pasada. Por ejemplo, había una propiedad que nos decía múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 no nos da 0, sino nos da múltiplo de 7. Tres de estos cuatro números, porque hay cuatro números, tres de ellos son múltiplos de un mismo número. ¿El múltiplo de quién sería? De 4. De 4, pues ¿quién es? El 8A es múltiplo de 4, el 44 es múltiplo de 4, 4 es múltiplo de 4 más B. Entonces la pregunta es, ¿B es múltiplo de quién? También es múltiplo de 4, porque múltiplo de 4 más múltiplo de 4, múltiplo de 4, menos múltiplo de 4, me da múltiplo de 4. O sea, B es múltiplo de 4. O sea, puede ser 4, ¿no? Podría ser 8. 8 no puede ser, descartado. ¿Por qué no puede ser? Porque nosotros tenemos la cifra B más 5. Si B fuera 8 más 5, 13, ya no es una cifra. Profe, podría ser 0, 0 es múltiplo de 4, ¿no? Pero acá lo tenemos como primera cifra. Entonces tampoco puede ser 0. Entonces, única posibilidad, B vale 4. Entonces, así de una manera tan sencilla, ya tenemos el valor de B. Y al reemplazar, puedo operar, ¿no? Yo tendría acá 16A menos 8 me daría 8A, es igual a 40, ¿no? El 4 pasó a restar a 44, entonces A vale 5. Inmediato, A vale 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero llevó? Llevó a B, o sea, llevó 54. ¿Cuánto dinero gastó? BA, o sea, 45. ¿Cuál es la diferencia? 9. Eso es lo que le quedó. Alternativa B. A ver, lo dejo ahí un momento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, si B era 8 se pasaba, ¿no? Acá, esta es una cifra, ¿no? Una cifra Sí. en base 10. Con 8 se pasa. Por eso que tampoco puede ser 0, porque es una cifra que está adelante. Entonces, única posibilidad 4. ¿Sí? A ver, no, no hay más consulta, ¿no? Ahora, yo les tengo acá una novedad, y a veces pasa, pues, ¿no?
se nos pasa a veces a los profesores a la hora de construir material. No había necesidad de hacer nada de esto. O sea, sin desarrollar, solamente miraba las claves y decías clave B, sin desarrollar nada. ¿Por qué? Porque A menos B, en A menos B menos AB, perdón, AB menos BA siempre es múltiplo de cuánto. A ver, ¿quién me dice? AB menos BA. Brenda dice, sí, pero múltiplo de cuánto. AB menos BA, múltiplo de cuánto. Siempre, siempre. Eso tiene que ser así. A veces se pasa, pues, a veces se pasa a los profesores. Se nos ha pasado esta vez. ¿No? ¿Nada? De AB 9, ¿no? menos BA. De 9, claro. AB menos BA es múltiplo de 9. Y entonces solamente hay una alternativa que es múltiplo de 9. La B, nada más, ya. Tú ves el que te dice cuánto sobró AB menos BA a múltiplo de 9. ¿Cuál es? El único. Solo hay un caso. Y lo marcas directo, ¿no? Y no hay necesidad de hacer nada de esto. Por ahí alguno de repente me puede preguntar, profe, ¿cómo que múltiplo de 9? Porque si nosotros hacemos, a ver, vamos a hacer, acá, ¿no? Dice AB menos BA, ¿no? El número AB es 10A más B y el número BA es 10B más A. 10A menos A me daría 9A y B menos 10B me daría 9B. Puedo factorizar el 9. Por eso que es múltiplo de 9. Siempre. Entonces, no había necesidad de hacer nada. No, tal vez la pregunta, el problema está bonito, pero tal vez la pregunta podría haber sido eh, determinar la suma de cifras de la cantidad que sobró. Ah, no, pues suma de cifras no, porque como el número es múltiplo de 9, la suma de cifras también es múltiplo de 9. Ajá, tampoco, ¿ah? No sé, algo así, ¿no? El producto de las cifras, de la cantidad que sobró, no sé, algo así. Cambiar la pregunta. Dejar el problema, pero cambiar la pregunta, porque si no, automáticamente sale alternativa B. Bueno, lo dejo ahí un momento, de repente quieren hacer alguna pregunta. Ya, no hay consulta. Entonces, continuamos. 5, dice Manuel y Nino tienen la mayor cantidad posible de soles representados por dos números diferentes, ambos de dos cifras. Entonces, si nosotros queremos números de dos cifras, los mayores posibles, tenemos que empezar a buscar en los mayores de dos cifras. ¿Cuáles son? 99, si no se puede con 99, 98, 97, así. Esos serían los mayores posibles, ¿no? 99, 98, esos son los candidatos. Empezar por los mayores. Y de ahí, si no hay, vamos bajando. Pero ¿qué es lo que pasa? No dice con la condición que estos números tengan tres factores primos. ¿No? Entonces, por ejemplo, el número 99 solo tiene dos, que son 3 y 11, porque es 9 por 11, descartado. ¿No? El número, entonces, 99, descartado. ¿Sí? 98 también solo tiene dos factores primos, que son 7 y 2, porque es 49 por 2, descartado. 97 tiene uno nomás, es primo, descartado. 96 tiene 2 y 3, porque es 32 por 3, descartado. 95 también tiene 2, 5 por 19, descartado. O sea, no hay, ¿no? 90, y tenemos que seguir bajando hasta encontrar. 94 es 47 por 2, descartado. 93 solamente tiene 2, que son 3 y 31, descartado. 92 tiene solo 2, que son 4 y 23, descartado. 91 tiene 2, 3 y 7, descartado. El número 90, al fin, el número 90 sí tiene 2, perdón, tiene 3, ¿no? Que sería
2, 3 y 5, ¿no? 90 es 2 a la 1, 3 a 45. Ya tenemos 1. Por lo menos ya tenemos 1. 89 es primo, descartado. 88 solo tiene a 8 y 11, o sea, 2 y 11, descartado. 87 es primo, descartado, tiene 1 nomás. 86, 43 por 2, solo tiene 2, descartado. 85, 17 por 5, descartado. Y 84 es 4 por 21. 21 es 3 por 7. Ese es el otro. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos esos dos numeritos. ¿Cuánto tienen entre los dos? Habría que sumar 90 más 84, 174. Dice que ellos van a comprar un regalo, pero el costo, o sea, el precio de ese regalo es igual a la suma de los divisores positivos del número de soles que tienen juntos. Entonces yo necesitaría saber cuántos divisores tienen, no, perdón, divisores no, dice que es igual a la suma de los divisores. Tendríamos que saber cuánto es la suma de los divisores de 174. Para ello, para saber suma de divisores, primero al número 174 habría que descomponerlo canónicamente, ¿no? 174, a ver, mitad, por ejemplo, de 174, ¿sí? Nos haría 87. Y 87, suma de cifras 15, tiene tercia. Entonces, si yo lo divido entre 3, nos haría 29. 29 sí es primo, o sea, sería 2 por 3 por 29. Ahí está. ¿Para qué le estamos poniendo de forma canónica? Para poder aplicar la fórmula, ¿no? Es 2 a la 1, 3 a 1 y 29 a la 1. Para el primero que es 2 a la 1, sería, para suma de divisores, sería 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 menos 1. Para 3 sería 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1 y lo mismo para 29. Pero ahí nosotros podemos aplicar diferencia de cuadrados, ¿no? En el primero sería 2 más 1, en el siguiente 3 más 1 y en el otro 29 más 1. O sea, en este caso sería 3 por 4, 12 y 12 por 30 nos haría 360. Eso es lo que cuesta, pero ellos tienen 174. Entonces, ¿cuánto cuesta? Cuesta 360. ¿Cuánto tienen? Tienen 174. No, dice, ¿cuánto le falta? Habría que restar 186, alternativa C. ¿Sí? Pueden preguntar si tienen alguna duda. Profesor, Dime, te escucho. donde están las fracciones multiplicándose de precio de regalo, usted lo que usó fue cocientes notables, ¿no? Diferencia de Para... cuadrados. Claro, Ah, diferencia de ya. cuadrados, claro. Por diferencia de cuadrados, como el primero, por ejemplo, es 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, sería 2 más 1 por 2 menos 1. Se cancela 2 menos 1, te queda 2 más 1. Lo mismo para los Mm, demás. sí, profe. Ah, sí, tiene razón, Claro. sí. Ujú. Muy bien. Más fácil así. No sé, ¿alguna otra consulta? Ya, creo que no, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. A ver, dice así. La cantidad de participantes a un congreso de matemática, ¿no? Es un número que tiene dos divisores primos. ¿Mm? La cantidad de participantes, ya tiene dos divisores primos de un total de 6 divisores positivos. A ver, entonces, como tiene dos divisores primos, sería un número primo P a la alfa y otro número primo Q a la beta. Eso sería su forma canónica, ¿no? P a la alfa y Q a la beta. ¿Sí? Eso lo primero le hemos dado forma canónica. Luego, como el número nos dice que tiene 6 divisores,
La única posibilidad, cuando nosotros queremos cantidad de divisores, a ver, acá vamos a poner, ujú, cantidad de divisores, a ver, un momentito, cantidad de divisores del número m sería, si el exponente es alfa, alfa más 1, si el exponente es beta, beta más 1. Pero por dato, la cantidad de divisores es 6. Entonces yo tengo que escribir al número 6 como el producto de dos factores mayores que 1. Y la única posibilidad, 3 y 2. Para que me dé 3, uno de ellos tendría que ser 2 y el otro tendría que ser 1. Cualquiera, cualquiera. Ojo, cualquiera. Uno es 2, esos son los exponentes. Uno es 2 y el otro es 1. Ya tengo los exponentes. Muy bien. Entonces, y ahora podemos aplicar eso de la suma de los divisores. La suma de divisores es 124. A ver, aplicando la fórmula. Para p cuadrado sería p al cubo menos 1 sobre p menos 1. Y para q a la 1 sería q cuadrado menos 1 sobre q menos 1. Ahí está. En el primero, por ejemplo, nosotros podemos aplicar diferencia de cubos, ¿no? Y se cancela el p menos 1. Y en el segundo aplicamos diferencia de cuadrado y se cancela también el q menos 1. ¿Nos quedaría así? Esta suma es 124. El número 100, vamos a anotar, esta suma es 120. Entonces, yo tendría que escribir al número 124 como el producto de dos factores mayores que 1. Y 124, obviamente tiene cuarta, es 31 por 4, ¿no? Entonces, el menor 4 tendría que ser Q más 1 y el mayor 31. Ahora, Q más 1, para que me dé 4, Q tendría que ser 3. Y 3 sí es un número primo, cumple, ¿ah? Ojo, uno por decir, profesor, ¿y no podría ser 62 por 2? No, porque si Q más 1 fuera 2, implicaría que Q fuera 1, no es primo. O sea, por eso, la única manera, 31 por 4. Y entonces el otro, que me da 31, no puede ser, por ejemplo, P, que es un primo, no podría ser 7, porque 7 a cuadrado 49, ahí nomás ya se pasó. Entonces son poquitos los valores. Con 2 no cumple, porque sería 2 al cuadrado, 4 más 2, 6 más 1, 7, no cumple. 3 no puede ser porque ya Q vale 3. Entonces el único que queda es 5. Y efectivamente, si nosotros apuntamos a P igual a 5, 5 al cuadrado es 25, 25 más 5, 30 más 1, 31, o sea, cumple. Entonces ya tenemos acá estos valores, ¿no? Que P vale 5 y Q vale 3, ¿sí? Y entonces el número viene a ser 5 al cuadrado por 3, y eso es 75. Y en el problema nos dice determina el producto de las cifras de la cantidad de participantes. Sería 7 por 5, 35, alternativa B. Profesor, ¿cómo hay Dime. p al cuadrado más p más 1 y b? Ah, ya. Lo que pasa aquí, voy a retroceder un poquito. Ahí te refieres, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un cociente notable, pero también acá, por ejemplo, cuando tú tienes p al cubo menos 1, ese viene a ser diferencia de cubos. P menos 1 por p cuadrado más p más 1. Por eso que si lo divides entre p menos 1, ¿no? Se cancela el p menos 1. Ah, ya. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Se canceló. Pero en general es un cociente notable. O sea, ustedes me ayudan, por ejemplo. Acá, a ver, porque eso sí les va a servir. Si tú tienes, por ejemplo, p cuadrado, a ver un momentito, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, p cuadrado menos 1 sobre p menos 1, este es p más 1. Pero si tú tuvieras p al cubo menos 1 sobre p menos 1, ese es p cuadrado más p más 1. O sea, siempre es 1, el exponente es 1 menos y de ahí va bajando. O sea, si tú tuvieras p a la cuarta menos 1 sobre p menos 1, ¿cuál sería el primer sumando? P al cubo. Claro, y luego p cuadrado, y luego p, y luego 1. Y lo mismo con p a la quinta, p a la sexta, etc. Es un cociente notable. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Muy bien, muy bien. No sé si hay otra consulta por ahí. A ver si no, vamos a continuar. Voy a ver el chat, ¿ya?
¿Cómo estamos? A ver. ¿Sí? ¿Ya tenía? Ya, muy bien. Ujú. Entonces vamos bien, ¿no? Ya. Bueno, continuamos. 7. Las hermanas, Sonia y Helen, nos dice, aportaron cierta cantidad de dinero para comprar un electrodoméstico, ¿no? Ujú. El número de soles que aportó Sonia tiene 15 divisores que suman 847. Entonces, a ver, Sonia, vamos a suponer que aportó una cantidad N. Ahí está. Tiene 15 divisores, cantidad de divisores 15. Miren, ese número 15, cuando me digan cantidad de divisores 15, yo lo tengo que escribir como el producto de dos números, pero producto de dos números mayores a 1. Y esa única manera sería 5 por 3 o 3 por 5. Entonces, si uno es 5, ese 5 tendría que ser 4 más 1 y el 3 tendría que ser 2 más 1. Y este 4 y ese 2 serían los exponentes de sus divisores primos. Entonces, como hay dos exponentes, entonces hay dos divisores primos. Uno elevado a la cuarta y el otro elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Solamente hay dos divisores porque hay dos exponentes. Uno a la cuarta y el otro a la cuarta. Estamos poniendo p cuadrado por q a la cuarta. Podría haber sido al revés, ¿ah? O sea, todavía no sabemos quién es p, quién es q, pero ya tenemos la forma. Y luego nos dice que estos divisores suman 847. O sea, habría que aplicarle la fórmula de suma de divisores. Para p cuadrado ya lo sabemos, es p al cubo menos 1, pero sí, p cubo menos 1 sobre p menos 1, y para q a la cuarta sería q a la quinta menos 1 sobre q menos 1. Y acá, muy similar al otro, esto nos dice que nos da 846. Es más, a ver, antes de continuar, podemos aplicar lo mismo que hemos aplicado hace un momento. Me parece a mí la manera más sencilla de visualizar. El primero sería p cuadrado más p más 1. ¿Y el otro qué vendría a ser? ¿Cuál sería el primer término? 4. Claro, q a la cuarta más q al cubo. Uno dice, profe, pero esto cómo puede ser fácil. Miren, van a ver, van a ver. El número, el producto, nos dice que nos da 847. A ver, ¿cómo escribimos 847? Por lo menos tiene séptima. 7 por 11. O 11 por 7. A ver, 7 por 11. El menor paréntesis que sea 7. A ver, solo hay un valor posible para P. ¿Por qué? Porque P, digamos, si fuera 3, 3 al cuadrado ya se pasó de 7. ¿Cuál es el único valor que podría tomar P? Ustedes ya lo hallaron ya. ¿Cuánto vale P? 3. 3, 3 no, 2, el único. Porque sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Único, ¿ah? Con 3, 3 al cuadrado se pasó de 7. ¿No? Y el número 847 es 7 por 121, puse por 11, no, es 121. Pero el número 121 no es tan grande como parece, considerando que hay una potencia 4. Por ejemplo, si Q fuera 5, 5 a la cuarta se pasó, es 625. Entonces, ¿cuál es el único valor posible para Q? Único, y ni siquiera tengo que buscar mucho, ¿ah? Descartado el 5, ya con 5 se pasa. ¿Cuál es el único? 2. No, 2 no puede ser, pues 2p es 2, no pueden ser iguales. A ver, es menor a 5, no puede ser 2 y es primo. Ya. Es más fácil que saber cuánto iba a durar Castillo ayer después del golpe, ¿no? ¿Cuánto 3, es? profe, 3. 3. Claro, pues 3. El único posible, ¿no? Porque ahí sería 81 más 27, por ejemplo, hasta ahí nomás ya nos da 108, ¿no? Habría que sumarle 9, nos da 117, habría que sumarle 3, 120 más 1, 121. Facilísimo, o sea, es fácil identificar estos valores, es fácil, de verdad. Parece difícil, pero no, es bastante sencillo. Entonces, uno vale 2 y el otro vale 3. Ahí lo voy a anotar, acá ya se anota de frente, ¿no? El número sería, entonces, 2 al cuadrado por 3 a la cuarta, ese es 324. Ya tenemos el número, ya les expliqué cómo hemos obtenido los valores, y dice, ese es el aporte de Sonia, su hermana, Belén, aportó, nos dice, el doble. O sea, su hermana, si Sonia aportó N, su hermana aportó 2N.
O sea, en total, ¿cuánto ha sido lo que juntaron? Juntaron 3n entre las dos. Pero como n vale 324, entonces habría que multiplicar por 3, ¿no? Nos haría 972. ¿Sí? Alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. De repente quieren preguntar algo. Ya. Vamos a ver por si acaso el chat. Ah, ya tenía, pues ya. 3, claro, 3. Siguiente, ¿ah? 8. Dice, Mario abre una cuenta de ahorros a plazo fijo por cierta cantidad de años. Ya. Sí, ¿qué es plazo fijo? Es cuando tú depositas el dinero y te comprometes a no retirar. Digamos, tú depositas a plazo fijo durante 5 años un monto. Entonces significa, el banco te va a dar un interés preferencial, pero con el compromiso tuyo de no retirar el dinero hasta que acabe ese plazo de los 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicha cantidad coincide con la suma de cifras, dice. Ya. ¿Qué cosa es esa cantidad? Esa cantidad es el plazo, o sea, el tiempo que se ha comprometido Mario a tener depositado su dinero en esa cuenta. Ahora no dice, dicha cantidad coincide con la suma de las cifras de un número cuya descomposición canónica es 2 a la A, B más 1 a la B. Ahí está. Este es el número. Este es el número. 2 a la A, B más 1 B. Pero dice que este número está en forma canónica. O sea, B más 1 es un número primo. Además dice tiene 12 divisores compuestos. Entonces, si tiene 12 divisores compuestos, el total de divisores a los 12 compuestos habría que sumarle los primos, que también son 2, y la unidad. Ahí está. Entonces, si son 12 compuestos más 2 primos, 14, más 1, 15. Y el número 15, ya sabemos que la única manera de escribirlo es 5 por 3. O sea, uno de los exponentes tiene que ser 4 y el otro exponente tiene que ser 2. Ahí está, ¿no? Uno es 4 y el otro es 2. Ahora, en el problema nos dice que el número no es divisible por 8. Miren, uno de ellos, el número 15, acá voy a anotar, ¿ya? Ese número 15 es 2 más 1 y el otro es 4 más 1. O sea, los exponentes son 2 y 4. Esos son los exponentes. 2 y 4, ya. ¿Qué pasaría si A fuera 4? Si A fuera 4, 2 a la 4 múltiplo 8. El problema dice, no es múltiplo 8. De única posibilidad, A vale 2 y B es el que vale 4. Única posibilidad. ¿Sí? Como A es menor a 3, A vale 2, B vale 4. Y entonces, con eso dice, ¿en cuántos años vence plazo? A ver, el plazo coincidía con la suma de las cifras de este número. Este número, entonces sería 2 al cuadrado por 5 a la cuarta es 2500. Suma de cifras 7. Entonces, el plazo era de 7 años. ¿Sí? Alternativa E. Profe, nuestro PDF decía, en vez de B más 1, A más 1. Ah, ya, ya, ya. A veces hacen corrección de último momento. Sí, a veces hacen corrección de último momento. Como le dije hace un momento del de múltiplo de 9, a la vez, a veces a la hora de elaborar los problemas,
se pasa, pues a veces pasa, ¿no? A veces pasa y en este caso seguramente se le ha pasado. Este es el material que a mí me han dado, no he revisado el PDF, pero sí, es tranquilamente posible que se dieron cuenta del error, ¿no? Que no podía ser A, sino tenía que ser B. Así entonces tendría que ser la versión para que todo esté bien. Vamos a poner en el chat por si acaso. Ujú. Muy bien, chicos, hasta acá, no sé, ahí vamos bien entonces, ¿no? Porque no hay otra pregunta. Ya, bueno, continuamos ya. Últimos dos problemas. Pasamos al siguiente. 9, ajá, no dice, en un laboratorio se hacen experimentos con dos tipos de bacterias. La primera bacteria tipo A nos dan ahí X a la B y X más 1 a la A. Y la segunda bacteria tipo B, esta es la tipo A y esta es la tipo B, ¿no? Muy bien, no dan las dos. Pero dice que ambas cantidades de bacterias son las menores posibles. Y además nos dice que están en forma canónica. Entonces, como está en forma canónica, por ejemplo, acá sí, lo que me mencionó hace un momento su compañera, son números consecutivos, únicos posibles 2 y 3. O sea, el primero sería 2 a la B y 3 a la A. Es el primero. Y el segundo, ¿cuál es el único número primo de dos cifras iguales? 11, pues, ¿no? Y el otro, como para que sea lo menor, tendría que ser 13, o sea, 11 y 13. Ahí está. Entonces ya tengo los números de cada uno, ¿no? Y entonces nos dice que n tiene 3 divisores más que m. Entonces la fórmula, aplicamos la fórmula de cantidad de divisores, ¿no? De n menos cantidad de divisores m es 3. De n sería b más 1 por a más 1 y de m sería a más 1 por 4. Puedo factorizar a más 1 y me quedaría b menos 3. Miren, yo tengo el producto de dos números, a más 1 y b menos 3. Entonces, el número 3 yo lo tengo que escribir como el producto de dos factores. Única posibilidad, 3 por 1. Ahora, este numerito a más 1 es mayor a 1. Entonces, no puede ser 1. Entonces, única posibilidad que este sea 3 y el b menos 3 tendría que ser 1. Única posibilidad, repito, a más 1 no puede ser 1, pues es mayor a 1. A más 1 vale 3, o sea, a vale 2. B menos 3 vale 1, o sea, B vale 4. Ahí está. A vale 2 y B vale 4. ¿Sí? Entonces, con esto tendríamos, ya tenemos el primer número, ¿no? Sería 2 al cuadrado, no, 2 a la cuarta y 3 al cuadrado, y el otro sería 11 al cuadrado y 13 al cubo. Muy bien. Y además, en el problema nos dice, determinen la cantidad de divisores cuadrado perfecto del producto. O sea, lo multiplicamos todos, ¿no? Multiplicamos todos. Ahí está. Ya está en forma canónica. Ojo, ahí ya está en forma canónica. Pero para poder determinar cantidad de divisores cuadrados, por ejemplo, al número 2 al cuadrado, 2 a la cuarta, lo escribo como 2 al cuadrado al cuadrado. Al otro es 3 al cuadrado, 3 al cuadrado a la 1. Y el otro es 11 al cuadrado a la 1. Y así, ¿no? Entonces, nos quedaría así. 2 por 1 por 1 por 1, pero aumentados en una unidad. Sería 3 por 2 por 2, ¿no? Eso nos haría 24. Esa sería alternativa A. A ver, lo dejo ahí. Pueden preguntar también si tienen consultas. Pueden activar su audio con confianza. Profe, ¿los números PESI son mayores que 1? No. Es que, ¿Pesi con quién?
O sea, ese concepto PESI lo vamos a ver en la siguiente semana, pero les voy adelantando. Los números son PESI si su único divisor común es la unidad. O sea, el máximo común divisor es 1. Por ejemplo, ¿no? 8 y 1 son PESI, porque solamente tienen de máximo común divisor a 1. Y 1 no es mayor a 1. Ahora, también puede ser 8 y 9, no son PESI también. No, el único divisor que tienen en común es la unidad. ¿Sí? Entonces, cuando dice PESI, tienes que decir PESI con quién. Por ejemplo, 8 es PESI con 9. Es una relación de A2, ¿no? 25 es PESI con 16, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, también 25 es PESI con 1. Es más, todos los números son PESI con 1. Está bien, profe, gracias. Ujú. A ver, otra consulta. Profe, un favor, ¿puedo volver a la pregunta 8? Me olvidé tomarle foto. Ya, vamos a regresar. Ahí está. Ya, gracias. Ujú. Último, 10. Pasamos al problema 10. Dice, 2 alumnos de 14 y 16 años le preguntan al profesor de aritmética por su edad. Y este le responde, el número de años que tengo es tanto como la cantidad de divisores positivos que tiene el número de divisores positivos de la suma de los factoriales de las edades de ustedes. Entonces, yo, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Tendría que hallar la suma de los factoriales de sus edades. Por ejemplo, si uno tiene 14, sería factorial de 14. Si otro tiene 16, sería factorial de 16. Entonces, sería factorial de 14 más factorial de 16. Ahí, por ejemplo, podemos factorizar factorial de 14, ¿no? El factorial de 16, este factorial de 16 viene a ser factorial de 14, ¿no? Por 15 y por 16. Entonces, si se factoriza, me quedaría 15 por 16, por ejemplo, 15 por 16, que es 240, y más 1, 241. ¿No? Ahí está. Muy bien. Y entonces, en el problema nos dice, el número de años que tengo es tanto como la cantidad de divisores que tiene el número de divisores de la suma de factoriales. Esta es la suma de factoriales. Yo necesito determinar la cantidad de divisores que tiene este número n. Y para determinar cantidad de divisores tengo que ponerlo en forma canónica. Entonces, por ejemplo, el número 14. 14 factorial. Hemos visto eso, ¿no? ¿Qué hago con 14 factorial? Divido 14. A ver, vamos a dividir. Por ejemplo, 14 lo divido entre 2, me da 7. Entre 2 me da 3. Entre 2 me da 1. 11. ¿No? Entonces acá tendríamos 11 del factorial de 14. ¿Mm? Luego tendríamos, o sea, habría un 2 a la 11. ¿Cuántas veces aparece el número 3? Divido 14 entre 3. Me da 4, divido entre 3 me da 1. O sea, hay un 3 a la 5. Ahora, ¿cuántos 5? Hay 2 de frente, solamente hay 2, un 5 al cuadrado. Y hay un 7, no, hay 2 7, 7 al cuadrado. Hay un solo 11 y un solo 13. Ahí está. Este es el número factorial de 14. Pero para que esté en forma canónica, necesitamos que este número esté en forma canónica. Nos faltaría descomponer al número 241 y cuando le comienzan a buscar valores, de repente no encuentran valores y comienzan a dudar, puede ser que sea primo. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros si 241 es primo? Fácil, pues lo dividen, sacan aproximadamente la raíz cuadrada del número, aproximadamente te da 15, 15, algo. Entonces, lo único que tienes que hacer es verificar con los números primos menores a su raíz cuadrada. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Por ejemplo, el número no tiene mitad, ¿no? No tiene tercia, porque la suma de cifras es 7, no tiene quinta. Y si ninguno de ellos es su divisor, entonces automáticamente el número es primo. Y efectivamente, 241 no tiene séptima, no tiene 11 y no tiene 13. Entonces el número 241 es primo. Entonces, ese sería un factor primo. O sea, nos quedaría así, ya estaría, mira, le hemos agregado acá 241 a la 1, ya no lo descompongo porque el número es primo.
Ya tengo la certeza que es primo. ¿Sí? Y ahora sí, cantidad de divisores, para determinar cantidad de divisores, ¿no? El número está en forma canónica. Entonces, sería 12 por 6 por 3 por 3 por 2 por 2 por 2. Esa es la cantidad de divisores. Ahora, ¿tenemos que multiplicar? No, no tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Porque la edad del profesor, dice ahí, es tanto como la cantidad de divisores positivos que tiene el número de divisores positivos de la suma. Entonces, yo lo que necesito, ya tengo el número de divisores positivos, tengo que darle forma canónica a este resultado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá para darle forma canónica 2 por 2 por 2, ahí va 2 al cubo, pero acá hay otro 2 y acá hay otro par de 2, por eso que nos quedaría 2 a la 6 y hay un 3, acá hay otro y acá hay otro, 3 a la cuarta. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la cantidad de divisores? La cantidad de divisores sería 7, como los exponentes son 6 y 4, acá exponente 6, 4, sería 7 y 5, 35. ¿No? Esa es la cantidad. Entonces, el profesor decía, tengo en años tanto como la cantidad de divisores, o sea, ¿cuántos? 35, del número de divisores de la suma de factoriales. ¿Qué edad tiene? Tiene 35, alternativa B. A ver, lo dejo ahí un momento. De repente pueden, si tienen dudas, pueden preguntar. A ver, una consulta. Profe, yo tengo una duda. No, dime. No puedo entender bien, o sea, en la suma de factoriales, cuando n es igual a factorial de 14 más factorial de 16. 16, sí que no, ¿cómo terminó a que sea 14 factorial factorial de 14 por 241? ¿Cómo? No, Por no ejemplo, entendí. el factorial de 14 es el producto de todos los números del 1 al 14. Entonces, si tú le multiplicas 15, te daría factorial de 15. Esto que he marcado de amarillo es factorial de 15. Y si le multiplicas 16, todo esto de amarillo es factorial de 16. Pero ¿por qué lo hemos expresado así? Para que se pueda factorizar 14. O sea, esa misma expresión, factorial de 14. Entonces, esa misma expresión, tú lo podrías escribir así, factorial de 14, y me quedó 1 del primero, y el segundo es 15 por 16. Eso es lo que nos está quedando. Ahora, ¿cuánto es 15 por 16? 240. Y con el 1, 241. ¿Sí? O sea, lo que hice fue factorizar factorial de 14. Ah, ya entendí, profe. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí. Listo. No sé si hay otra consulta. A ver. Profe, ¿de dónde sale el Dime. 7? ¿De dónde sale el 7. 7? Parte verde, 7%. Ya. Es que como queremos cantidad de divisores de este número, se multiplican los exponentes, pero aumentados en 1. Si el exponente es 6, 7. Si el otro exponente es 4, 5. Ay, ay. Ujú. Muy bien. Entonces, no hay más preguntas, ¿no? Voy a pasar a mostrarles las claves para que ustedes puedan avanzar. Recuerden que los ejercicios propuestos tienen que ver con los ejercicios desarrollados en clase. Pero yo les recomendaría, miren, en general matemática no se estudia mirando, no se estudia viendo, sino se estudia resolviendo. Entonces, tal vez el primer paso para estudiar aritmética, por ejemplo, sería volver a resolver los ejercicios de clase. Ya ustedes tienen cómo se resuelve. Vuélvanlos a hacer, si es posible hoy mismo, antes de que se olviden. Y si ustedes lo vuelven a hacer y comparando, ¿no? En el momento que te trabas, miras, a ver qué hizo el profesor, mira, qué hizo el profesor, sigue, mira, te puedes demorar, pero con paciencia termina, entonces ya estás listo para pasar a desarrollar los ejercicios propuestos. Muy bien, joven. Entonces, eso, no sé si hay alguna pregunta final, si no, ya con eso estamos dando por concluida nuestra clase. Profe, había escuchado algo sobre que la suma de divisores era posible si es que si es que el mismo número coincidía con la suma de sus divisores, era llamado perfecto. Sí. Un número perfecto es el número cuya sumado con la suma de sus divisores, no, la suma de divisores más, ¿cómo era? Ya me olvidé.
Pero es que hay varios conceptos. Por ejemplo, hay también el concepto de números amigos. No sé si han oído. Los números amigos, el número perfecto, pero esos conceptos, digamos que no los vemos acá, por eso no está en la teoría, tampoco se les va a preguntar algo de número, o pruebe que este número es perfecto, pruebe que este número es amigo con el otro número, no se usa eso, ¿sí? Pero sí hay esos conceptos en matemática. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves. Chao. Ya, profe, adiós. Ujú, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.